Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted nuevamente, como cada semana, esperando que el Señor llene su vida de gozo, de rica bendición y se encuentre con buena salud. Vamos a ver la lección de este día. Vamos a estar mirando Jesucristo, el fundamento eterno de Dios. Lleva por título esta lección, Jesucristo, el fundamento eterno de Dios. Tenemos la escritura que la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 10 y 11, dice así: en el nombre de Jesucristo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos dé un buen tiempo, que podamos ser instruidos en la palabra y que seamos edificados en esta hora por la enseñanza de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos dar gracias por darnos este tiempo, Señor, de poder compartir esta palabra, instruirnos, llenarnos, Señor, de tu voluntad, gozo, plenitud y gracia, Señor. Queremos pedir ahora, Señor, que usted bendiga nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, fundamente nuestra fe, Padre. Pedimos su bendición, Dios, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, perdón. Vamos entonces a estar viendo que en la Escritura es la que nos fundamenta respecto a nuestra fe. Nosotros seguimos la instrucción de la palabra. Y dice Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a leer también Colosenses. Vamos a estar viendo en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, verso 8 y 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, tenemos en principio que nadie puede poner otro fundamento para nuestra fe. Debemos estar cimentados en Cristo y debemos también poner cuidado que nadie nos engañe. La importancia de saber cuál es el fundamento de nuestra fe para estar firmes, porque el fundamento establece los cimientos de una construcción, edificación, le da solidez. Vamos a ver que Jesucristo mismo les habla a los discípulos en Mateo capítulo 7. El Señor le está hablando ahí a los discípulos. Y Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 24. Y les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es muy importante entonces conocer
la edificación sobre la roca. En el capítulo 16, encontramos que en el verso 18, Pedro le hace una declaración porque él le pregunta: ¿quién decís quién soy yo? Porque primero le pregunta: ¿quién dice la gente quién soy? Y luego les pregunta a ellos, a los discípulos: ¿y vosotros quién decís quién soy? Y verso 16 dice: y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el Señor le habla aquí de la edificación sobre la roca, que aún las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella, las puertas del Hades, porque Él es la roca eterna, Él es la roca que emanan las aguas vivas, la roca que Moisés golpeó ahí en Meriba y les frotó agua. Entonces, esa es el agua viva. La Escritura nos habla y nos muestra un plan de desarrollo desde Génesis y Apocalipsis: la creación, la caída del hombre, cae en pecado, en desgracia, se aparta de Dios, toma su propio camino, su propia decisión. La Escritura nos habla en el libro de los Jueces, siempre está diciendo: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque la otra Escritura no lo dice en los otros libros, pero al igual los hombres hacemos siempre lo que bien nos parece. Pero nosotros necesitamos poner en nuestra fe, en nuestra confianza en el fundamento eterno que es Cristo, porque esta caída nos llevó a la muerte, y la muerte es la paga del pecado. No hay otra. Dice Pablo a los Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús está la vida, pero la paga del pecado es muerte, y el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Dice también en el capítulo 3 de Romanos, verso 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado separa de Dios. Entonces es nuestra desgracia, el pecado que mora en nosotros y que nos separa de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso también declara ahí a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, pero no, y sobre esta roca no le está diciendo que la roca sea Pedro, está hablando de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces este es un fundamento, y poder estar movidos en ese fundamento es glorioso, porque vamos a ver que Cristo está en toda la manifestación de la Escritura, y la importancia que tiene de que conozcamos esto. Vamos a ver Colosenses 1, en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a estar viendo versos 15 y 16. Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él es la cabeza, Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subsisten sostienen la vida, se les prolonga la vida. ¿En quién? En Cristo. Todas las cosas existentes. También Hebreos nos habla de esto en capítulo 1, verso 1, nos dice, verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todo, porque su palabra es poderosa. Creó todo en el principio, las cosas visibles e invisibles, todas fueron creadas por Él y para Él. Bueno, aquí dice también que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces, por medio de Él, efectuó la purificación de nuestros pecados. Nos limpió de nuestros pecados, de nuestra maldad. Esta es la obra que Dios hizo en Cristo. Entonces, Él tiene, una obra de principio a fin redentora. Él crea, el hombre cae y viene a rescatarlo. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, vida abundante. Tenemos ahí que Él es la cabeza de toda potestad. El Señor es el que creó todo, desde el principio hasta ahora. Entonces vamos a estar viendo la importancia de conocer esto, porque nosotros que estábamos destituidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora hemos venido a tener vida y vida abundante en el Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él tiene el señorío, tiene el dominio de todas las cosas. Todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Entonces, aquí hay una bendición gloriosa, estar en Cristo. Paz de Cristo, decimos nosotros. Así pues, con absoluta certeza, para Juan, tampoco existe ninguna duda que Jesucristo es el creador y dueño de todas las cosas, porque Él es el Dios único y soberano Señor de toda la creación. Él es el Todopoderoso. San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice en el verso 2, era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Él estaba en el principio. Él era antes de todas las cosas. Y Él era el Verbo. Y Él era Dios. Es formidable esto. Que Dios
esté haciendo esta obra gloriosa por manifestarse a los hombres. Por eso Pablo Juan lo manifiesta de esa manera. Tiene certeza en lo que dice. Él creó todas las cosas de lo que no existía, no había nada. Estaba Él en el principio y luego crea todas las cosas. Él lo hizo todo para Él y pertenecen solamente a su soberanía, a su dominio, a su potestad. Por tanto, Él gobierna sobre todos los elementos de la creación. Por eso le obedece el viento, por eso calma la tempestad. Por eso el Señor habla a la naturaleza y le dice a la higuera, no salga más de ti fruto, y la higuera se seca. Porque Él es el dueño de todo, el soberano de toda la creación. Puede andar sobre el agua, llamar a Lázaro de la muerte. Hace 4 días ya, hiede, Señor. Lázaro, ven fuera. Entonces, Él tiene todo ese dominio, toda esa gloria, todo ese señorío, porque todas las cosas subsisten por Él, por la palabra de su poder, y ha venido a manifestar esa majestad, esa gloria a los que creen en su nombre. Creéis en Dios, creed también en mí, les dice a los discípulos. Necesitamos creer en Él. Aún más todas las cosas en Él subsisten. El apóstol afirma con suma claridad que Jesucristo, además de ser creador de todas las cosas, es también el sustentador de todas las cosas. Su afirmación fue hecha de la manera siguiente. A Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el sustentador. El universo entero se mantiene bajo orden por su palabra. Si no, todo estaría en un caos. Si fuera espontáneo, si fuera casual, no, pero está bajo un orden que Dios estableció. Dios es ordenado. Como dice Pablo a los Corintios, hágase todo decentemente y con orden. Es importante, Dios es ordenado y ordena el universo y lo tiene sujeto bajo su dominio. Y entonces, esta es la grandeza del Dios a quien servimos, un Dios creador, sustentador, dueño de todas las cosas. Entonces, hacemos bien en adorarle, en bendecirle. Y Él viene a ejecutar su obra. Él viene a hacer salvación. Él viene a redimir y salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Él es el fundador de la iglesia. Le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia somos nosotros y necesitamos ser edificados, necesitamos tener un buen fundamento. Por eso habla a los discípulos diciéndole que el que oye estas palabras le compararé al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, porque vendrá la lluvia, subirán los ríos, soplarán los vientos, y la casa permanecerá porque está edificada sobre roca. No así el que edifica sobre la arena. Ese va sin fundamento, va, edifica nomás. Tiene ahí un algo, pero cuando viene el invierno, la lluvia, el viento, la tempestad, esa casa no permanece, es destruida, porque no tiene fundamento. Entonces, perdón, tuve que hacer un alto porque había un gatito ahí molestando. Lo tuve que
hacer que saliera. Ok, seguimos. Esta es la casa de los gatos. A veces ustedes los ven por ahí pasear, también nos visitan, nos acompañan. Entonces, Él es la roca eterna, Él es el fundamento de nuestra vida. Necesitamos considerar esto, edificar nuestra vida, nuestra formación, rendir nuestra vida a Cristo en todo nuestro modo de ser, de pensar, de actuar. Debemos sujetarnos a la iglesia del Dios viviente, porque Él está edificando la iglesia y Él nos va a comparar a un hombre sabio, prudente o necio, conforme hagamos. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia, antes de que Él la edificara, no existía. Estaba planeada desde la eternidad por el Señor, porque Dios todo lo tiene planeado, pero comienza a hablar, edificaré mi iglesia hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, estas palabras de afirmaciones hechas por Cristo mismo, así fueron entendidas por los apóstoles. Pablo afirmó en su carta a los Efesios que la iglesia estaba formada de judíos y gentiles debido a un plan eterno de Dios. Dios desde antes ya Él había planeado todo, porque Él nos va arreglando cosas en el camino. Él tiene un plan. Entonces esa debe ser nuestra seguridad. Dios tiene el control, porque suyo es todo, la creación toda. Él creó, Él formó, Él nos dio vida, Él nos hizo, nos dio vida. Y aún el universo entero, el cosmos entero está bajo su orden. Efesios 1:10. Vamos a estar viendo entonces Efesios capítulo 1, verso 10. Nos dice de reunir, Dios entonces de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces reunió todo, a los judíos, gentiles, los reunió en Cristo. ¿Para qué? Para hacer su iglesia. Antes estaba Él manifestándose a los judíos, a los israelitas, pero ahora Él nos incluye a todos. Él en este tiempo, en la formación de su iglesia, es sin distinción de raza, ni de cultura, ni de estrato social. Dios trata a todos por igual. A todos extiende su mano de misericordia. Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo el que recibe a Cristo, todo el que viene a Cristo, se rinde a Cristo, pide perdón, se arrepiente y se bautiza en su nombre santo, viene a ser miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificado sobre la roca. Verso 21 dice: y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros, verso 22, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora Dios, nosotros debemos hacer una buena edificación, porque Dios va a venir a morar en nosotros, está morando en nosotros, derramó de su Espíritu sobre nosotros, igual que en el principio formó a Adán del polvo de la tierra y sopló hálito de vida sobre Adán, y fue Adán un alma viviente. Ahora viene, se derrama en el Espíritu, en el Pentecostés, sopló
un soplo ahí, el cual llenó toda la casa, un viento recio. Y ahí vino la llenura del Espíritu Santo a la iglesia y le dio vida a la iglesia. La iglesia comienza a vivir. Entonces nace a la vida, una vida indestructible, porque las puertas del Hades no prevalecen contra ella. No hay para esta iglesia muerte, es una iglesia que vive. Por eso dice Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es el fundamento, Cristo. En San Juan 14:6 nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así creer en Jesús y seguir su palabra, obedecer sus enseñanzas, vivir una vida en Él, todo está interrelacionado. La edificación, oír, obedecer, acatar, buscar, llenar el alma de la bendición de Dios, porque las raíces de amargura, las penas, los dolores, las enfermedades, radican en el pecado, en la maldad del hombre. Una vez que nos acercamos al Señor, el Señor en su espíritu nos liberta, nos sana, nos llena del gozo, de la seguridad. Ya no hay temor en nosotros. Comenzamos a vivir una vida plena en obediencia a Dios. Y ahora esto debemos llevarlo a alguien más, para que otros también alcancen salvación y conozcan de la vida eterna que hay en Dios. Entonces todo esto es edificar una casa sobre la roca, cambiar de actitud, cambiar de condición. Antes estábamos condenados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, ahora estamos en Cristo, tenemos vida, y vida abundante, porque el Señor vino a dar vida abundante a todos aquellos que le obedecen, a todos aquellos que se disponen a ser sus discípulos y le obedecen, edificando esta morada, este edificio, este templo santo al Señor, puesto sobre peña, sobre fundamento. Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ahí tenemos la bendición de Dios para el hombre prudente que obedece al Señor. Y el soplo de su Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado, de juicio y de justicia. Porque entonces eso nos hace ver la bendición de Dios. Estamos en pecado y venimos al Señor. El Señor hace justicia de misericordia sobre nosotros y nos presenta como justos ante Dios. Y ahora entonces ya no tenemos pecado, sino que tenemos vida en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Veamos la bendición que tenemos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. El Espíritu derramado sobre la iglesia. La promesa del Espíritu Santo, con el soplo del Espíritu Santo derramado sobre los discípulos, les llevó a predicar el Evangelio en Hechos capítulo 3. Tenemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, hizo su primer sermón en público y ese día se convirtieron como 3,000 almas. Y fueron ellos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y alcanzar así la vida eterna, que es el plan de Dios, que
La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, seguimos. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Esta es la iglesia, una iglesia que necesita estar lleno de la vida de Cristo. No hay muerte en la iglesia, hay vida en Cristo. El pecado mata, Cristo da vida. Jesús rescata, salva. Entonces, ahí nace la iglesia, dijimos, con lleno de poder del Espíritu Santo, como dice San Juan 7. Capítulo 7, versículo 37, les dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, ahí tenemos la promesa del Señor que se cumple en el capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo al día del Pentecostés, donde estaban los 120, y fueron todos llenos del Espíritu Santo aquel día. Entonces, se manifestó el Señor con poder y los discípulos se repartieron sobre sus vidas como señal visible unas llamas como de fuego sobre sus cabezas, y todos hablaban en distintos idiomas, lenguas, las maravillas de Dios, y toda la gente que habían de diferentes naciones les oían hablar la palabra de Dios, las maravillas de Dios en su propia lengua. Esto fue notorio a todos, fue un evento glorioso, porque la iglesia es una iglesia gloriosa, poderosa, la cual usted y yo somos parte, la iglesia del Dios viviente, fundada sobre la roca, con fundamento eterno, el fundamento eterno, el cual es Cristo mismo. Él es nuestro fundamento, Él nos edifica, Él nos enseña por su palabra. El que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre sensato, al hombre sabio, porque nada le afectará. En invierno subirán las aguas por las lluvias, los vientos soplarán y su construcción permanecerá. Entonces, el Señor nos manifiesta por su palabra, nos dice que debemos tener un fundamento firme, que nadie puede venir y poner otro fundamento que no sea aquel que ya está puesto, Jesucristo mismo, y que nadie nos engañe por medio de filosofías o pensamientos o modas o ideas, sino que estemos firmes en Cristo. Y ya para terminar, vamos a leer Hechos 4:12, que nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es entonces el anuncio del fundamento, la roca que es Cristo, el Espíritu Santo que llena nuestras vidas, transforma nuestras vidas y nos pone en plenitud de vida. Esta es la plenitud de vida. De modo que en Jesucristo estáis completos y no tenéis
necesidad de cosa alguna, dice el apóstol. Entonces, hacemos bien estar buscando a Dios continuamente, permanentemente. Vamos a orar para que el Señor le bendiga. Si usted necesita fortaleza, si usted necesita sanidad, necesita liberación, necesita entendimiento, Jesucristo es la luz, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Él es la vida. Entonces, encomiéndese a Cristo, la roca eterna, fundamento eterno. Oramos en el nombre de Jesús Padre, le damos gracias por la bendición de esta breve enseñanza, Señor, el fundamento que nos da por la palabra, Jesucristo la roca eterna, el fundamento eterno, el que afirma nuestros pasos, el que ilumina nuestro camino, el que sana nuestras dolencias, el que rescata nuestras vidas del pozo de la desesperación. Tú eres, Señor, nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestro refugio y fuerza. Padre, ruego su bendición este día para todo su pueblo, en donde quiera que se encuentre un siervo, una sierva suya. Reciba bendición de su mano. Se lo pido, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda gloria, honra y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Paz de Cristo.